Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos. Pues estamos iniciando la tercera temporada. Tuvimos ahí unos descansitos, pero pues ya estamos regresando. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. La licenciada Verónica Baeza. Pues como sabrán y habremos platicado hace unas semanitas, pues nuestra compañera Celsin voló para estar en un lugar mejor, ¿verdad? Y entonces ahora pues me va a estar acompañando Verónica en estos programas. Pues bien, vamos a dar inicio a este programa pues bastante interesante. Vamos a estar vamos a hacer un análisis crítico, tomando en cuenta que pues hace unas semanitas ya cerramos sexenio. Más allá de hacer una crítica muy incisiva, no, la realidad lo único que queremos hacer es mapear un poquito o hacer un análisis crítico en relación a la situación del acceso a la justicia. Y pues bien, vamos a dar introducción a este programa. Adelante, Vanessa. Bueno, solamente agradecerles y bueno, vamos a empezar el día de hoy refiriendo que el acceso a la justicia se refiere a la capacidad que tenemos todas las personas sin distinción de nuestra clase social, género, origen étnico, condición social o cualquier otra, con la finalidad de obtener protección efectiva de nuestros derechos a través de instituciones judiciales, imparciales y transparentes. Lo que implica que cualquiera de nosotros como ciudadanos podemos acudir ante cualquier autoridad, ya sea ministerial o judicial, y obtener una atención adecuada en el derecho a iniciar algún procedimiento y obtener una atención adecuada, pero también en base a obtener una resolución justa, oportuna y basada en el Estado de Derecho, es decir, conforme a la ley. El derecho al acceso a la justicia es necesario para que todos nosotros podamos garantizar que se nos respete al momento de llegar a alguna institución y seamos personas que podamos ejercer y defender nuestro derecho de manera efectiva, ya que se promueve la equidad y se fortalece la confianza ante las instituciones dependiendo de nuestro ver. Es un sistema de justicia accesible y eficiente y es vital para combatir situaciones como la impunidad, reducir la corrupción y asegurar el cumplimiento de todos nuestros derechos humanos. En términos de evolución social, es decir, con el paso del tiempo, es necesario mencionar que el acceso a la justicia es un indicador del avance hacia una sociedad más inclusiva, donde el Estado de Derecho se consolida, permitiendo una mayor cohesión social, o sea, una atribución que el Estado nos da a nosotros para que como sociedad empezamos a ser solidarios los unos con los otros, que es de las cosas que más me gusta de ser mexicana, esta solidaridad que tenemos, y bueno, el desarrollo de una cultura de justicia y de respeto a los derechos humanos. En nuestro país logramos medir el acceso a la justicia a través de diferentes índices y estudios relacionados con organismos nacionales, pero también internacionales, que nos permiten evaluar puntualmente el sistema judicial, incluyendo la capacidad que tenemos las personas para acceder a procedimientos judiciales que sean efectivos, imparciales y eficientes. Y bueno, en este contexto voy a tratar de hablarle de estos índices, y son 3 índices que utilizamos y una encuesta, y vamos a hablar primero del índice del Estado de Derecho de iniciales WJP. Es un índice global que mide la percepción de la realidad del Estado de Derecho en diversos países, incluyendo México. Este índice evalúa aspectos como el acceso a la justicia penal, la corrupción, los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, clasificando a los países en función de 8 factores, que son el límite al poder gubernamental, la ausencia de la corrupción, el gobierno abierto, los derechos humanos, el orden y la seguridad social, el cumplimiento regulatorio y la justicia civil y la justicia penal. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual debe ser respetuosa de los derechos humanos, aplicándolos de forma equitativa, justa y eficiente. Recordemos que el Estado de Derecho es un régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad de los derechos fundamentales en la separación de los poderes, el principio de la legalidad y la protección judicial frente al abuso de autoridad.
Las dimensiones relevantes de este índice para el acceso a la justicia son de justicia civil, el cual podríamos decir que mide a las personas si pueden acceder a la justicia civil sin barreras económicas, de discriminación o corrupción, y la justicia penal, que evalúa el debido proceso, la presunción de la inocencia y la equidad del sistema penal. Este índice es una herramienta muy importante para evaluar cómo se respetan las normas legales y los derechos humanos en nuestro país, destacando fortalezas y áreas de mejora. En el año 2023, México ocupaba tristemente una posición baja en el ranking mundial debido a problemas que continuamos teniendo hasta el día de hoy, como la corrupción, la impunidad y sobre todo la debilidad en el sistema judicial. Otro índice que tenemos es el Índice Global de Impunidad, de iniciales IGI, que es desarrollado por la Universidad de las Américas de Puebla a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Este índice mide básicamente la capacidad de nuestro Estado mexicano para castigar adecuadamente los delitos. Recordemos que la impunidad está directamente relacionado con la falta de acceso efectivo a la justicia, ya que los altos niveles de impunidad suelen ser y reflejan no solo problemas de capacitación, sino también problemas estructurales en nuestro sistema de justicia. Este índice evalúa básicamente 3 áreas: la estructura de los sistemas de seguridad y justicia, que analiza la capacidad, los recursos e instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar delitos; la funcionalidad de las instituciones, es decir, examina la efectividad de los procesos judiciales; y la capacidad del sistema penal para poder resolver estos casos de manera justa, pero también oportuna; y el respeto a los derechos humanos, que considera si las instituciones realmente respetan los derechos fundamentales en su funcionamiento. El otro índice es el Índice Nacional de Impunidad, conocido como México Evalúa. Es una organización dedicada a la evaluación y análisis de las políticas públicas. Su índice de impunidad mide la eficiencia de nuestro sistema de justicia penal, pero sobre todo el acceso efectivo de la ciudadanía a los mecanismos de justicia. Evalúa, entre otros aspectos, la duración de los procedimientos judiciales, el nivel de respuesta ante los delitos y, bueno, por último, tenemos la Encuesta Nacional de Victimización de Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. Esta encuesta mide la percepción que todos nosotros como población tenemos sobre la seguridad pública en nuestro país y nuestra experiencia en los momentos en los que hayamos sido víctimas de delitos. Incluye indicadores sobre el acceso a la víctima a la justicia y su experiencia con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley desde nuestro primer contacto durante todo el procedimiento. Las dimensiones importantes que se toman en esta encuesta es el acceso a la justicia, son la percepción de la efectividad de los ministerios públicos, las barreras de acceso a la justicia, como los costos, los tiempos o la misma desconfianza que existe entre la mayoría de los ciudadanos hacia las autoridades, y por último la conocida llamada cifra negra, es decir, todos aquellos delitos que no son denunciados. Ajá, digo, al final lo que nos estás platicando, Verónica, pues precisamente son algunos de los indicadores en donde podríamos ir midiendo, tanto nacionales como internacionales, que pudiéramos ir midiendo, pues qué tanto vamos avanzando en los temas de seguridad y acceso a la justicia. Pero si quisiéramos hacer un panorama un poco del símil, ¿no? De cómo iniciamos esta gestión o esta administración y cómo la concluimos, pues sin lugar a dudas me parece que hay un tema ahí importante que hay que mencionar, que pues sí iniciamos un sexenio en el 2018 con serios problemas de cuestiones de impunidad, cuestiones de corrupción, violencia y marcadas deficiencias, ¿no? En estas instituciones. Y como mencionabas, ¿no? En el índice global de impunidad, pues en su momento, pues México ocupaba o se estaba hablando de una impunidad cerca del 99%. Y de pronto, pues todo esto lo vemos frente a delitos graves que pues sobrecargan estos tribunales. Y también pudimos presenciar en esos entonces, pues, falta de recursos para investigar y procesar los delitos, pues, de una manera efectiva y, pues, las corrupciones, ¿no? Tanto en las policías, tanto en las cuestiones de ministerios públicos y demás. En cuanto a la violencia,
pues sí, también estábamos presentando esta escalada de esta violencia, teníamos cifras récords de homicidios que estaban vinculados con el crimen organizado y a grupos que estaban en mayor medida en riesgo, estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues que tenían dificultades para acceder a estos mecanismos judiciales tanto efectivos como idóneos. Es decir, si nosotros partimos de estos mismos índices que Verónica nos ha mencionado, pues si tomamos el índice del Estado de Derecho en México, el trabajado por the World Justice Project, pues sí teníamos una calificación entre el 2018 y el 2023, no variamos mucho, de 0.42 a 0.43 al final del sexenio. Sin embargo, sí empezamos a ver ahí cambios que un poco en relación a las entidades federativas que mejor les iba, como Querétaro y Yucatán, se repite Querétaro, pero Guanajuato se incorpora como una entidad que tenía mejoras. Sin embargo, en el 2018, pues veíamos que Guerrero y Morelos eran las entidades federativas en donde tenían pues problemas importantes. ¿Cómo cerramos el 2023 en este índice? Con serias dificultades en cuanto a la justicia penal, a la corrupción y desafíos importantes en cuanto a derechos fundamentales y seguridad pública. Pero me parece, mira, estamos sobre los tiempos, entonces vamos a hacer nuestra pausa y volvemos para que te siga platicando y al auditorio les siga platicando sobre este análisis del panorama del 2018 y del 2023. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a una pausa. Estamos en Reivindicando Derechos. En un momento regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa, estamos en Reivindicando Derechos y estamos haciendo un análisis crítico de la situación del acceso a la justicia en nuestro país a partir de este cierre de sexenio. Como les decía, en este índice de Estado de Derecho en México, lo que pudimos darnos cuenta, por desgracia, es que estamos frente a un estado en donde prácticamente ninguna pues entidad federativa tiene una adhesión fuerte al Estado de Derecho, es decir, no tenemos estos límites gubernamentales fortalecidos, son bastante débiles y pues sin lugar a dudas en casi todas las entidades federativas tenemos corrupción, medianamente se respetan los derechos fundamentales y hay muy pocos avances en cuanto al orden y pues a la cuestión de la seguridad. Y pues sin lugar a dudas, y esto lo cruzamos también con los temas de la justicia civil y penal, pues sí tenemos una adhesión débil al Estado de Derecho, que eso es bastante preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de que este Estado de Derecho son estas reglas que tenemos como ciudadanos para respetar pues instituciones, ordenamientos y demás, y que tengamos una adhesión débil es una problemática importante. Si retomamos el índice global de impunidad de esta organización Impunidad Cero, para el 2018 se hablaba de un nivel de impunidad de cerca del 70%, poquito menos del 70%, y que sí se reportaban problemas en cuanto a la capacidad del sistema judicial para poder procesar los delitos, y eso, pues sin lugar a dudas, tiene un impacto en el acceso a la justicia. Pero en el 2023 se muestra una ligera disminución en la impunidad. Sí se habla todavía de una necesidad de mejoras en cuanto a temas, por ejemplo, de la justicia restaurativa y implicar esta cuestión o se implica esta cuestión de pues reducir la dependencia que tenemos a las sanciones punitivas, ¿no? Como la prisión. Además, pues acá en este índice nos dice que seguimos estando dentro de los niveles altos de impunidad. Seguimos teniendo investigaciones que no son efectivas, tenemos ineficacia del sistema judicial y continuamos con la sobrecarga
que está afectando pues a todos los procesos. También hay este índice que mencionaba Verónica, el Índice Nacional de Impunidad de la Organización México Evalúa, que este es el informe del 2022, pues se habla de que, fíjense, estamos afectando los derechos de presunción de inocencia, de libertad personal. Los delitos que presentan pues mayores porcentajes de impunidad está la violencia familiar, la desaparición, la extorsión, el abuso sexual. Y pues en el caso de las víctimas, solo en el 14% fueron atendidas por comisiones de atención a víctimas. Entonces, esto nos habla precisamente de otra vez esta circunstancia de que no estamos atendiendo nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. Y cuando nos vamos a las entidades federativas en específico, hablamos de Hidalgo, Colima, Jalisco y Ciudad de México, en donde el índice de impunidad es mayor y que, bueno, solamente en el 4.3 de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación pasaron a vinculación a proceso. Eso quiere decir que de la investigación se pasó a un órgano jurisdiccional, únicamente en el 4.3%. Eso es un porcentaje bajísimo. Y luego en la encuesta nacional de victimización, pues nos hablaban en el 2018 de un 93.2 de delitos que no eran denunciados y que pues de pronto sí teníamos esta desconfianza hacia el sistema de justicia. Y cuando nos vamos ya al cierre de este sexenio, pues sigue siendo alta el porcentaje de impunidad, aunque se tornan un poco de pues estas cuestiones de percepción de la seguridad un poquito más altas en cuanto a la confianza de las instituciones, pues aún estamos teniendo una cifra negra del 92.4%, y que de pronto muchas de estas cuestiones de por qué no denunciamos se les atribuyen a las autoridades. Sí. Ajá, y entonces cuando hablamos del costo del delito, pues también hay un abordaje ahí interesante porque cambiamos, ya de pronto también nosotras habíamos platicado un poquito en ese tema en temporadas pasadas, de que hacemos gastos en cambios de cerraduras, de puertas, de rejas, etcétera, y también hay pérdidas económicas, pues a consecuencia de los delitos y que generan afectaciones a la salud, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, cuando también nos vamos a hacer un análisis en relación a los casos que sí fueron denunciados y que se iniciaron carpetas de investigación, es decir, sí llegó la persona, aquí pasamos por alto, ¿no? De alguna manera estas cuestiones de desconfianza a la autoridad, sí acudieron a la autoridad, sí le hicieron del conocimiento de estos hechos, sí se inició una carpeta de investigación, pero en el 46% de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación. Entonces, sí podemos decir que de pronto hay muchas falencias en estas instancias de administración de justicia, administración y procuración, porque ya el juzgamiento es otro nivel de análisis que de pronto pues también tendríamos que hacer el abordaje. Pese a ello, sí la confianza de las personas, ¿no? Hacia las instituciones, pues en mayor medida la desconfianza se inclina hacia ministerios públicos, jueces, policías de investigación, los policías, y que pues de pronto también esta desconfianza se une con que las consideramos como que en mayor medida cometen actos de corrupción. Entonces, si nosotros hacemos este abordaje, ¿no? De cómo iniciamos y cómo cerramos, pues no hay una mejoría. Y si de pronto se ven algunas cuestiones que pudiéramos mencionar que son puntos a favor, son mínimos, son décimas de punto porcentual, y que en esencia, ¿no? De la confianza de las instituciones, las investigaciones, ahí seguimos estando en los mismos términos. No se investiga de manera correcta, no llegamos a juzgados, no tenemos confianza en las instituciones y la corrupción está presente, ¿no? Entonces, si quisiéramos ahí de pronto, insisto, no queríamos hacer como un programa de cacería de brujas, por supuesto, pero sí nos marca un indicador importante de que no vamos bien en el acceso a la justicia. No iniciamos bien, pero tampoco terminamos bien, ¿no? Pero bueno, ahí hay de pronto ciertas reformas y cambios legislativos. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va eso, Vanessa? Sí, claro. Digo, hablando de índices, también hay que aclarar que hubo reformas y cambios legislativos. Y bueno,
En el año 2018, México implementó varias reformas necesarias, obviamente, en nuestro sistema de justicia. La más destacada o de las más destacadas son la reforma constitucional en materia de justicia laboral y sindical del 2019, que traslada estos juicios laborales de las juntas de conciliación ya a tribunales del Poder Judicial, buscando con esto una mayor transparencia y eficacia. También aprobó la ley de amnistía en el año 2020, que beneficia a personas procesadas por delitos menores, y la creación de la ya conocida Guardia Nacional en el 2019, que aunque esta está enfocada en seguridad, claro que también tiene implicaciones fuertísimas en nuestra justicia penal. Además, se avanzó en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio con miras a mejorar el debido proceso y proteger los derechos humanos. Hablando de estas reformas, la reforma judicial que ahora tenemos este año 2024 es una reforma judicial que está en nuestro país buscando modificar profundamente la estructura del Poder Judicial, afectando tanto la independencia de los jueces como el acceso a la justicia. Entre los cambios más relevantes que podemos ver y escuchar es que incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9, la creación de un tribunal de disciplina judicial para ahora supervisar y sancionar a nuestros jueces, y la elección de jueces y magistrados por voto popular, es decir, a elección de los ciudadanos. Estas medidas han generado preocupación entre los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, quienes indican que estas reformas podrían comprender y comprometer mucho la imparcialidad del sistema judicial al politizar la selección de los jueces y amenazar la independencia judicial. Esto podría impactar, obviamente, de manera negativa en el acceso a una justicia equitativa y expedita al introducir posibles interferencias externas en el sistema judicial y desensibilizar decisiones judiciales autónomas y basadas en el derecho. La creación de nuevas instituciones, organismos o mecanismos. Desde el año 2018, México creó varias instituciones y mecanismos para tratar de fortalecer su sistema de justicia. En el año 2019 se estableció la Guardia Nacional, que ahora ya conocemos, enfocada en tareas de seguridad pública, con implicaciones para la justicia penal. Además, implementó la ley de amnistía en el año 2020, que beneficia a personas acusadas de delitos menores. Pero bueno, ya estamos a los límites de nuestro tiempo, entonces yo creo que lo mejor va a ser ir a una pausa y regresar y seguir continuando con el tema. Ok, pues vamos a una pausa, estamos en Reivindicando Derechos, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos a Reivindicando Derechos, y ya que estábamos hablando de la creación de nuevas instituciones, organismos y mecanismos, a nivel judicial, la reforma del año 2024 propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar jueces que incurran en irregularidades, aunque ha generado preocupaciones sobre la independencia judicial. El impacto de la ley de amnistía que se formula en el año 2020 y su influencia en el acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad en México ha tenido un impacto significativo en el acceso a la justicia, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como indígenas, personas en pobreza, mujeres y jóvenes, permitiendo la liberación de aquellos que cometieron delitos menores bajo condiciones específicas. Esta ley busca corregir las injusticias derivadas de un sistema penal que en muchos casos tiene, ya que castiga de maneras desproporcionadas a las personas que no tuvieron acceso a una defensa adecuada o recursos judiciales. Entre las personas más beneficiadas destacan mujeres acusadas de aborto, personas condenadas por delitos relacionados con drogas y aquellos que no recibieron un juicio justo con barreras de lingüística, es decir, aquellos que no hablan el español normal que nosotros hablamos aquí en castellano y no tuvieron un traductor al momento de declarar. Sin embargo, su implementación ha sido muy criticada por su lenta y limitada forma de establecerse, lo que ha dificultado que más personas en situación de vulnerabilidad accedan a beneficios de manera expedita y correcta conforme a la misma.
Pero bueno, muy aparte de esto, también tenemos otro enfoque que es la perspectiva de derechos humanos y justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, de los cuales nos va a hablar la licenciada Norma. Sí, pues de pronto cuando ahorita nos estás platicando toda esta temática, ¿no? De leyes que fueron pues de pronto creadas para lograr beneficios, si bien es cierto, no podemos dudar que de pronto en algunos contextos era necesario, también en otras nos engañaron un poquito, ¿no? Como en el tema de la Guardia Nacional, que nos dijeron que se iba a estar retirando las fuerzas militares y ahora hace unas semanas pues están discutiendo temas en relación a incorporarlos a las Fuerzas Armadas. Entonces, Así es. es un doble discurso, ¿no? Más allá que de pronto tenemos esta cuestión de, pues, sentencias de la Corte Interamericana en donde se han fijado pronunciamientos en relación a las fuerzas militares en los temas de seguridad. Pero pues lo que podemos ver es que sí hay una creciente preocupación, sí se ha tratado de mejorar el acceso a la justicia con estos ejemplos que nos das, Vanessa, perdón, Verónica, que nos das desde estos enfoques y la realidad es que cuando lo hacemos desde un enfoque crítico nos damos cuenta que tenemos una muy lenta implementación. Así es. Los beneficiarios sí son pues reducidos y lo que vemos tan solo en el tema donde nosotras nos especializamos, que son las cuestiones de violencia de género, pues no vemos indicadores a la baja, ¿no? Mm, Mucho de esto que se hablaba un poco de que la violencia y también fue un tema bastante, pues de pronto analizado, si no le queremos poner criticado, ¿no? En este sexenio que está concluyendo o que ya concluyó. Pues de pronto estas cuestiones que precisamente en la pandemia se decían que no estaban generando afectaciones, a los temas de violencia de género y las propias estadísticas oficiales tiraban por los suelos los discursos así porque es. fueron donde se presentaron las mayores agresiones, los agresores estaban encerrados con sus víctimas y de pronto también vimos prevalencia en el tema de los feminicidios. También el discurso se ha dicho que los feminicidios se han reducido. Y estadísticamente podríamos decir que sí. El problema es que no podemos, todavía no hay un entendimiento cabal de la perspectiva de género y curiosamente han disminuido los feminicidios por porcentajes, ¿eh? Tampoco crean que es una cuestión de números exorbitantes, son pequeños porcentajes, pero han aumentado los homicidios dolosos y han aumentado los homicidios culposos. Eso nos puede dar un indicador de que tal vez no estamos clasificando de manera correcta. Eso por Así un es. lado. Pero por otro, cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de que es la violencia más extrema en contra de las mujeres, la culminación de la violencia que termina con la vida de una mujer. Pero hay muchas otras violencias que van aparejadas, ¿no? Violencia psicológica, emocional, económica y demás. O sea, ¿por qué esto lo mencionamos? Porque sí han disminuido los feminicidios, pero Pero han aumentado. aumentado los delitos que tienen que ver con violencia de género. Así Entonces, es. no, las mujeres no están más seguras, solo que tal vez no todas, o al menos vivir esta violencia no las está privando de la vida, pero también no les está dando una vida de calidad, ¿no? Que son cuestiones completamente diferentes. Entonces, sí, también vemos esta cuestión de la atención a comunidades indígenas, y si vemos de pronto esto que nos platica Vanessa en el sentido de, pues de pronto estas protecciones, ¿no? Jurídicas, pues sí tenemos algunos avances, pero los desafíos en cuanto al tema de la impunidad, de la discriminación, de la desigualdad en el acceso a la justicia, sigue siendo desproporcionada para muchos de estos colectivos o de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Así Entonces, es. cuando hablamos de esta situación, un poco del riesgo que se tiene o digamos, diríamos que el acceso a la justicia, cuando nos lo platicaba Verónica, era estas herramientas que tenemos para poder acceder, ¿no? Y solucionar nuestros conflictos, Conflicto.
pues ahora podríamos decir que no necesariamente llegar a una autoridad va a solventar todas estas circunstancias, ¿no? Entonces hablábamos esta cuestión que platicábamos de los índices de impunidad, ¿no? De que es de casi del 97, 96%. Hablábamos que estas de pronto casos en donde se refleja la ineficacia del sistema judicial para proteger víctimas, pues esto sí va mermando en la confianza de las instituciones que pues imparten justicia. Y la corrupción, pues es otro de los elementos, es el discurso que ahorita en mayor medida ha tomado auge a partir de la reforma judicial, pero ya lo hablamos en temporadas pasadas respecto a esta iniciativa que hoy ya tenemos vigente, eh, que en realidad el problema eran los jueces o es que ni siquiera, ya lo vimos, los casos no están llegando a los jueces. Entonces el problema son las fiscalías. ¿Qué estamos haciendo con las fiscalías? Y bueno, ya si de pronto nos vamos a otras cuestiones en donde podríamos decir que sí avanzamos, ¿no? Que sí tuvimos un avance, que claro, el empujón nos lo dio la pandemia del COVID, ¿no? Esta cuestión de la tecnología y la digitalización, en donde podemos ver nuestros casos en línea, podemos tener expedientes electrónicos. Esto ha obligado a que el sistema de justicia se modernice y que tengamos un poco más de accesibilidad en los procesos judiciales y que de alguna manera nos ayuda mucho porque pues a través de ya plataformas podemos presentar documentos, consultar expedientes, revisar de manera remota nuestros expedientes y esto pues sí genera una reducción en tiempos y en costos. Y pues bueno, esto, insisto, ha sido uno de los elementos que nos dejó la pandemia y que de alguna manera pues pudiera permitir una mayor transparencia y una mejor eficacia en cuanto a la facilitación de gestión de audiencias virtuales o presentación digital de pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, el que hoy tengamos un expediente electrónico, pues sí busca eliminar este uso de documentos físicos, de mejorar la organización y la trazabilidad de los casos y pues también nos permite administrar con una mayor rapidez y una reducción de la posibilidad de extravío y manipulación de documentos. Nosotras tenemos por ahí un caso en el Estado de México que cada que vamos a preguntar por ese expediente está perdido, ¿no? No lo encuentran y demás. Bueno, si esto se trabajara de una manera mucho más amplia en las fiscalías, por ejemplo, pues no tendríamos esta cuestión de llevar meses y meses con citas en donde no aparece nunca el expediente, ¿no? Y entonces nos vuelven a dar cita y así nos vamos, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto, esto también nos habla de grandes desafíos que tendrán las entidades federativas, la federación en términos generales en cuanto a temas técnicos y normativos, pero esto es sin lugar a dudas para trabajar en temas de la plena efectividad. Y si lo vemos desde un análisis bien directo, pues sí podría incidir en las cuestiones de reducir la corrupción, porque todo se va a registrar digitalmente, ¿no? Cuando hablamos de estos avances de la tecnología judicial, del acceso, pues desigual, ¿no? De la tecnología es uno de los elementos que tendríamos que abordar, porque también no todas las personas pueden acceder a estas herramientas y hay entidades en donde, pues en teoría, la justicia se debería de acercar a la población y no necesariamente eso sucede. Entonces, ¿qué va a pasar con estas comunidades que de pronto con trabajos tienen servicios médicos, ¿no? Ahora hablemos de una institución de justicia, ahí es donde, ahí es donde vamos a tener como pues estas visibles disparidades entre las zonas urbanas y las zonas rurales que pues en mayor medida afectan a grupos en situación de vulnerabilidad que pues están o en un pueblo, en una comunidad indígena o son personas de bajos recursos o son adultos mayores, etcétera, ¿no? Que son como los que podríamos englobar a bote pronto de esta cuestión de la adaptación a estos cambios tecnológicos. Y esto también que decíamos, ¿no? La cuestión de la alfabetización digital. Hay muchísimos memes, ¿no? Que ahora hay de cómo, la mamá no sabe cómo ocupar el celular y eso. Es que pues también uno se va familiarizando con las herramientas que van surgiendo,
pero pues uno, digamos, millennial, ¿no? Pues lo vamos trabajando sobre la marcha, pero ellos no. Entonces también esa brecha digital, pues es importante que la tomemos en consideración. Entonces, si bien es cierto, esto es como lo podríamos, pues un poquito aterrizar en las cuestiones favorables, pues la realidad es que sí, a comparación de todo lo negativo que pudiéramos enunciar, pues es de las un cosas elemento. buenas. Ajá. Y ahora, que si pudiéramos hablar de qué recomendaciones podríamos nosotros o nosotras abordar en esta temática en el acceso a la justicia, pues decimos que sí hay desafíos importantes a nivel estructural, a nivel histórico, cómo ciertos sectores pues se han visto en mayor medida afectados. Y aunque tengamos estos avances, sí o sí es un desafío importante. Entonces sí necesitamos pues de alguna manera generar nuevas estrategias, pero de verdad nuevas estrategias, ¿no? Porque de pronto decimos, entra un nuevo gobierno y sin ponerle colorcitos, ¿no? Esta es una cuestión de desarrollo sostenido. Es decir, el problema ya está y tampoco es un problema que se generó en esta administración pasada, No, es un problema que que venimos ya viene, arrastrando. claro. Entonces, sí necesitamos estas ideas mucho más frescas, mucho más elaboradas, que escuchen a sociedad civil, que escuchen a la propia población, pero no en este sentido de que la escuchen para que voten, no, que le escuchen las necesidades, porque le estamos preguntando a personas, y no es que diga que está mal someter a un referéndum o a una votación, lo que estoy diciendo es, ajá, y te has volteado a una fiscalía, a los usuarios, a preguntarles lo que necesitan. Porque esos son los que ahorita saben cuáles son las necesidades que está Así es, teniendo una claro. fiscalía que se inunda, una fiscalía que te sientas y la La silla se sillita mueve, se mueve, o sea, esas son las personas que yo creo que en primera instancia son las a las que les deberíamos preguntar, ¿no? que Y de ahí, necesitan. pues empezar a trabajar en otros insumos. Entonces, sí hablamos de mejorar el sistema judicial. No estamos diciendo que no necesiten mejoras, necesitamos trabajar en la capacitación y en la profesionalización, necesitamos que sean transparentes, que se incorporen todos estos temas de derechos humanos y que de pronto sí, que cuando seleccionemos a las personas, ubiquemos a los que tengan estos perfiles idóneos para estar en ese lugar y que desde ahí Es tengan un desempeño efectivo. Entonces, no estamos peleadas, ¿no? De alguna manera con estos controles ciudadanos. Sin embargo, sí tienen que ser estos controles que objetivos, permeen, ajá, y que claro. permeen en todas las problemáticas que sabemos que están. Yo creo que si iniciamos con los usuarios del sistema de procuración y administración de justicia, si iniciamos ahí, a lo mejor podrán salir muchísimas cuestiones interesantes. Pero, ¿qué otra cosa podríamos abordar en esta temática, Verónica? Pues la verdad es que ahorita tratando y hablando de este tipo de falencias, como tú les llamas, en fiscalías, que es donde nosotras más lo vemos, ¿no? Desde cómo un servidor público le ha hablado a la víctima, tú lo sabes mejor que nadie, que nos ha tocado estar en fiscalías defendiendo a nuestras víctimas y de repente, de verdad, es voltearnos a defender a otras víctimas que no llevan abogados. Entonces, creo que dentro de nuestra poca experiencia que tenemos, sí tenemos como situaciones ahí de decirle al Estado que para mejorar el sistema judicial en nuestro país, una medida fundamental es la de fortalecer la capacitación y profesionalización de jueces y fiscales, defensores públicos, perdón, pero ministerios públicos. Eso sí creo que ya va de lleno y creo que es algo que ya es obligatorio para todos ellos. Esto implica no solo mejorar la formación inicial, sino también proporcionarles programas continuos que aborden temas como derechos humanos, nuevas tecnologías, justicia restaurativa y gestión eficiente de los casos. La independencia judicial debe ser priorizada y asegurando que en los procesos de selección y promoción de los funcionarios judiciales se base en méritos y competencias. Además, es crucial implementar un monitoreo transparente del desempeño a los tribunales, que era lo que tú decías. Nosotros no decimos que no, ¿no? A que existan estos tribunales de supervisión, pero es que deben de ser de manera objetiva. De nada me sirve traer un licenciado que habla dos idiomas, que tiene cédula, que tiene maestría, doctorado, si en el momento de tratar con una víctima no tiene esa capacidad de esa
de ese lenguaje asertivo, de esta comunicación asertiva, pero sobre todo de ese entender de que son víctimas. Es con lo que estamos tratando, con víctimas, y ellos van para que nosotros los cuidemos, no para que los juzguemos, no para que los interroguemos. Entonces, es crucial implementar este monitoreo transparente del desempeño de los tribunales y que se hagan evaluaciones periódicas y públicas del funcionamiento del sistema judicial a nivel federal y estatal. Otra medida que yo creo que también podríamos solicitar es expandir y mejorar el uso de las tecnologías, lo que tú comentabas. ¿De qué me sirve tener tribunales inteligentes, por así llamarlo, si tenemos una gran mayoría de la población que ni siquiera va a tener acceso a ellos? Eh, Esto lo que nosotros solicitaríamos sería que incluye que se garantice el acceso de Internet en zonas rurales y marginales junto con capacitaciones digitales, porque ya les llegó el Internet y luego, ¿qué hacemos? Ellos no tienen en su mayoría el conocimiento de cómo tratar con esta situación digital. Las personas para que puedan participar en estos procesos judiciales, especialmente en aquellas situaciones de vulnerabilidad. Necesitamos combatir la desigualdad en el acceso a la justicia y también debemos ampliar los servicios de la Defensoría Pública y la asistencia legal gratuita, particularmente en estas áreas de alta incidencia de violencia y pobreza, asegurando que todas las personas tengamos acceso a la justicia y una debida defensa. Y bueno, en este mismo contexto, aumentar el financiamiento a las defensorías públicas en México es crucial para mejorar el acceso a la justicia, especialmente para quienes no pueden costear esta representación legal que era de la que hablábamos, a veces los vemos solos, y las autoridades son bastante abusivas, por decirlo de esta manera, y actualmente las defensorías están saturadas, cuentan con muy poco personal y sobre todo los presupuestos insuficientes, lo que limita la capacidad para ofrecer una defensa adecuada y oportuna. Hay que incrementar los recursos que permitirían que haya más defensores públicos mejor capacitados y disponibles, reduciendo la carga de trabajo y acortando, obviamente, los tiempos de resolución de casos y garantizar que las personas tengan un nivel independiente, que tengan un buen recurso socioeconómico y que reciban un trato justo ante la ley. También tenemos que fortalecer la protección de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres y niñas, que sabemos que México le debe mucho a las mujeres y a las niñas, y es esencial para asegurar que tengan acceso a la justicia y estén protegidas frente a la violencia de discriminación social e institucional. Y bueno, ya estamos bajo los tiempos, así que, ¿qué te parece si nos vamos a otra pausa y regresamos? Ok, pues vamos a nuestra última pausa. Estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Regresamos de nuestra pequeña pausa comercial. Y pues estamos aquí en Reivindicando Derechos, haciendo un análisis crítico de la situación en el acceso a la justicia en el cierre, de sexenio, que pues acaba de concluir hace pues unas semanitas. Y pues de pronto hicimos ahí un poquito un recuento en relación a pues algunos, pues digamos, temas o temáticas que considerábamos de relevancia para nombrar en este programa. Pero también, pues por ahí tenemos un par de preguntitas que nos vamos a rebotar nosotras mismas a partir de lo que nosotras hemos podido presenciar a partir de la defensa de víctimas de violencia de género, pero también en temas de violaciones a derechos humanos y comisiones delictivas. A ver, Vane, cuéntanos. Bueno, digo, creo que en este contexto del que hemos hablado ya hemos sido ciertos en que en nuestro poco andar en las calles y en las fiscalías y en los MPs, sí hay muchas cosas que mejorar, como tú bien lo comentas. Entonces, realmente tú, ¿cómo crees que desde acá, nosotras, desde Humanismo y Legalidad, evaluaríamos este cierre de sexenio en relación al acceso de la justicia en nuestro país? Pues mira, en términos generales, sí lo veo bastante conflictivo,
porque de pronto sí pudimos presenciar un poco insisto, desde un ámbito general, que la justicia no estaba llegando, ¿no? De forma ni pronta ni expedita. Expedita. Y eso es uno de los principios básicos del acceso a la justicia. También pudimos ya enfocándonos a temas de violencia contra las mujeres, pudimos darnos cuenta que aun cuando tenemos instancias en específico, no necesariamente las atendían. Las medidas de protección igual tardaban muchísimo, Muchísimo. pero de pronto, insisto, si lo vemos desde un enfoque global, y lo hemos dicho cuando atendemos a víctimas y demás, porque pues es muy común que de pronto nos digan, bueno, licenciadas, ¿y en cuánto tiempo creen que se va a resolver nuestro caso? Y yo creo que antes era algo que podíamos generalizar, podíamos decir, mire, pues calculamos que más o menos Un como año. en un año sí podemos tener un avance importante. Hoy día tenemos casos que llevamos años con ellos, años. Ya dejen ustedes de los feminicidios que no se investigan con perspectiva de género, que eso Así lo es. podríamos poner en una cajita aparte, ¿no? Claro. Hablamos de comisiones delictivas comunes, por así decirlo, ¿no? O que no requieren o no requerirían tanta especialización. Estamos hablando de que no se están resolviendo ni en un año. O sea, y hablamos de que no se están resolviendo en fiscalías. Ya ahora imagínense poder llegar a un órgano jurisdiccional y Así es. poder tener las diferentes etapas. No estamos llegando a esos estadios. Entonces, a mí me parece que sí en el acceso a la justicia tenemos un estancamiento, que en el tema pues tan solo en la cuestión de las fuerzas armadas, nos han llamado la atención desde el ámbito internacional, también lo hemos dicho y tuvimos programas especiales en otras temporadas, y que hoy día ya estén incorporadas dentro de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, que se creó supuestamente como una figura muy particular y que no tenía el objetivo de ser militar y que al final Así eran es. militares. O sea, me parece que es una falta de responsabilidad no ser ciertos en las medidas que se están tomando y que no se informe a la ciudadanía de manera correcta, porque al final esas decisiones nos afectan a todas y todos. Y las violaciones a derechos humanos se siguen cometiendo, se han agravado, y tan solo tenemos, es más, un claro ejemplo, solo un claro ejemplo que puede de alguna manera cerrar esta respuesta que doy es: hace unas semanas se cumplieron los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas. Así es. Hace 6 años se prometió que se iba a resolver y estamos cerrando o se cerró este Otro sexenio sexenio. sin saber qué pasó y negando Así es. los avances que en el ámbito internacional se hicieron. Eso es lo que está pasando en el país en cuanto al acceso a la justicia: desolación, incertidumbre y falta de cierres y más victimización, ¿no? Mm. Pero bueno, si también nosotros pudiéramos identificar algunos de estos obstáculos que han limitado los avances en el acceso a la justicia en nuestro país, ¿dónde pondrías tú pues digamos, el peso? Pues mira, yo creo que son muchos, y al final es como tú dices, esto no es una cacería de brujas, pero sí tenemos que hablar la verdad de aquellas personas que sí salimos a la calle, de aquellas personas que sí trabajamos con víctimas y que es un día a día y un lucha seguido con las autoridades desde la mala atención, ¿no? Entonces, creo que básicamente los obstáculos se pueden dividir en tres tipos, que serían los estructurales en este caso, hablando de que hay dilación en las actuaciones judiciales, como tú lo mencionabas, el costo de los procesos legales, hay víctimas que a veces simplemente ya no siguen porque ya a veces ni siquiera tienen para los pasajes, ¿no? Los abusos de la autoridad, lo que hablamos de que les hablan mal, realidad es que desde el inicio a veces ni siquiera no saben cómo dirigirse a una víctima, la inadecuada aplicación de la ley, que no hay adecuados recursos para atender necesidades especiales físicas diferentes a grupos vulnerables, la deficiencia en los juicios de amparo, la inexistencia en
en los juicios de recurso jurídico idóneo, ¿no? Efectivos para que muchos derechos como los económicos, sociales y los ambientales se den como tal. Pero también, así como hemos dicho cosas en este contexto de las fiscalías en relación a que tal vez no tienen una adecuada atención a nuestras víctimas, también es necesario erradicar las cargas excesivas de trabajo, la gran cantidad de la población que debe de atenderse, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en que el insuficiente personal en las instancias del sistema de procuración, luego llegas a un MP y nada más tienen un abogado por turno y tienen un chorro de gente, pobres no saben cómo hacer, te piden que hagan una diligencia, pero pues resulta que nada más hay una patrulla por turno. Entonces hay prácticas y realidades aún de discriminación cuando llegamos a los ministerios públicos, la falta del uso por gente de los juzgados, como tú lo decías ahora que son en internet digitales, y la falta de una autonomía de alguno de los miembros de los tribunales, creo que son de los obstáculos más fuertes que tenemos todos los días nosotras al salir a la calle y luchar por nuestras víctimas. Pero bueno, hablando de esta situación y viendo nuestros índices de los que platicábamos, ¿realmente tú crees que la impunidad del sistema judicial ha tenido algún cambio significativo en estos índices, la realidad del 2018 ahorita que tenemos este cierre de sexenio? Pues mira, si tomamos de referencia tan solo los casos que nosotras llevamos o los que hemos podido acompañar, diría que no, que al contrario, se han de pronto profundizado. Eh, Vemos sin lugar a dudas que parte de la impunidad tiene que ver con cuestiones evidentemente no de falta de capacitación, porque sí tienen suficiente capacitación las autoridades ministeriales, pero de pronto, ¿cómo medimos que esa capacitación es efectiva? Pues Adecuada. simplemente con los casos que vayan avanzando y demás. Entonces, eso es donde no estamos viendo como los resultados que necesitamos. Seguimos teniendo autoridades que pues no saben de los instrumentos internacionales, no los conocen, no conocen los protocolos y eso de pronto es bastante pues Frustrante. grave, frustrante, sí, pero también olvidamos de pronto y siento que hay que empezar a hacer esas gestiones hay una parte de sanciones a autoridades cuando no están haciendo su trabajo. Así es. Y volvemos a lo mismo, no queremos que se sancione por sancionar, ¿no? Ay, sí, las abogadas quieren de pronto ahí, mano dura contra las autoridades. No, No, pero es que si no corregimos las falencias, se van a seguir replicando y replicando y y replicando. aumentando. Ajá, y en uno de los casos que nosotras tuvimos, en donde pues un perito hizo mal su determinación y eso impidió que se recabaran los indicios en su momento, ¿no? Así es. Y que de pronto hubo un acercamiento con ese perito y se le dijo, oye, es que mira, está sucediendo esto, te lo estamos diciendo como en corto, porque sí está viendo pues estas cuestiones de que estás afectando la investigación, ahorita nos Así dimos es. cuenta en nuestro caso, como este acercamiento de colegas, ¿no? De señalar, hay irregularidades y de Claro, pronto, pues corrígelas, ¿no? Ya en nuestro caso ya no se va a poder hacer nada, pero pero que de no vuelva a pronto, pasar. ajá, que no vuelva a pasar. Y que en lugar de esta postura abierta, ¿no? Y de asumir Cooperativa. de asumir nuestros propios errores y que te digan, yo ya rendí mi dictamen y a mí eso ya no me corresponde. Y dices, es que, perdón, pero entonces ya lo que corresponde, te lo dijimos de buena onda, ya lo que corresponde Es es que haya hacer lo una sanción, necesario. Así es. porque de pronto no podemos seguir teniendo servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones. Ni siquiera es como que tengan que hacer algo más, son sus propias obligaciones. Entonces, pues desde ahí yo vería como esta falencia, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta también de los orígenes que tú traes, ¿no? Desde esta atención a mujeres, justamente, ¿cómo verías tú, Verónica, el acceso a la justicia de mujeres, de niñas, de víctimas de violencia de género? Porque se dice
el discurso es, hay una prioridad, nos interesa, nos importan, y por eso se genera mucha política pública al respecto. Pero ¿tenemos avances de verdad significativos? ¿Qué opinarías ahí? Yo creo que no. Digo, haciendo este análisis crítico, sincero, es que creo que este sexenio implementó instituciones, leyes nuevas, tal vez hasta instituciones independientes para este trato, pero creo que en nosotros es muy escuchado esta situación de decir que es que la letra en papel se ve bonita, pero ¿y qué pasa cuando tienes que realizarla? Es decir, empezaron estrategias donde la prioridad eran las mujeres y las niñas y la perspectiva de género y darles este apoyo íntegro y apoyarlas y acompañarlas, ¿sabes? Y se empezó a volver en un número, una estrategia de un número. Ya no me importa la mujer como tal, es que para que la estrategia siga y las instituciones sigan, necesito números. Ya no importa cómo lo hagan o la forma en la que lo hagan. El hecho es que ya como poder tengas tú como decirle a la autoridad, hice algo. Pero sinceramente es que creo que perdimos la visión en relación a este acompañamiento, sobre todo integral, ¿no? ¿Dónde quedaron esas mujeres después de iniciar una carpeta? ¿Cuál fue realmente la finalidad de que la iniciaron? ¿Están realmente bien o no están bien? Y además de eso, pues esta constancia de esta preocupación y esta falta de certeza de qué sigue después, como tú decías, ¿no? Entonces, para mí, no, tristemente, pero no sé, tratemos de brindarle otra oportunidad a este nuevo sexenio que empieza. Exacto, y justamente ya para cerrar este programa, pues precisamente está llegando al poder una mujer que si bien es cierto, no se ha pronunciado abiertamente feminista, y de pronto ha tenido en su gestión como autoridad pues ciertas acciones que de pronto son un poco cuestionables en cuanto al tratamiento de, por ejemplo, marchas feministas, ¿no? Lo cierto es que hay un voto de confianza, más allá de si votamos o no por ella, hay un voto de confianza de que es necesario un verdadero cambio, no un cambio, no una alternancia, sino un cambio verdadero. Y al menos nosotras hablamos desde la voz de las víctimas, ¿no? No queremos más víctimas, lo que queremos es que haya un Estado de Derecho efectivo y que aquellas víctimas que ya hemos ido arrastrando, pues que se les dé la atención correspondiente porque ellas no pidieron estar en ese lugar, ¿no? Entonces, el compromiso es mayúsculo. Digamos que el costalito del acceso a la justicia es bastante Está gordito, pesado. está pesado, pero pues de pronto desde una buena dirección y desde una verdadera empatía, yo creo que pues le damos ese voto de confianza para ver qué tanto vamos a avanzar. Y pues si no, ya haremos nuestro análisis crítico en los En siguientes los 6 próximos años, 6 ¿no? años. Para poder analizar qué tanto se hizo bien o qué mal, ¿no? Pues no nos queda más que cerrar este programa. Les damos las gracias a todas y todos nuestros radioescuchas. Ya saben, si quieren o tienen algún tema en particular o tienen una duda o díganos sus propias opiniones en relación a esta temática. Y pues esto fue Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y algo más para cerrar, Nada, Verónica. solo agradecerles la bienvenida y esperamos que de este programa salga a un lugar donde se sientan seguras, tengan esa certeza jurídica y sientan este amor de nosotras hacia ustedes al momento de informarles. Pues muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.